La pregunta que vamos a plantear a la doctora María Antonia Casanova es la siguiente. Considerando el aspecto de la ética profesional, ¿qué sugiere la doctora María Antonia Casanova para que desde el currículum, desde su diseño y su implementación, su recreación, haya planteamientos claros que orienten a los docentes para hacer posible la enseñanza inclusiva y la atención a la diversidad en las escuelas? Por favor. Muchas gracias, Rosa Oralia. Bueno, pues vamos a insistir un poco en lo que ya hemos hablado esta mañana. Yo creo que dentro del currículum, dentro de todos esos elementos que hablamos, hay aspectos en los que todos estamos de acuerdo, pero no llegan al aula, no llegan a los niños. Es decir, yo les he hablado de evaluación, fundamentalmente, que era la temática de la conferencia, junto con la calidad y la educación inclusiva. Y también les he hablado de otro elemento del currículum fundamental, que es la metodología. Yo creo que una maestra, un maestro, un docente, igual que un director, una directora de una escuela, coincido con Pilar en que para que haya una escuela tiene que haber un proyecto común y todo el mundo tiene que trabajar en la misma dirección. Yo creo que ya estamos hartos de que en una escuela haya 12 maestros excelentes, pero no haya un proyecto de escuela, realmente no haya una escuela, sino que cada uno trabaja a su aire, y eso no es una escuela. Es decir, yo creo que para que desde un diseño curricular se pueda hacer educación inclusiva, tenemos que tener muy clara una de las características del currículum, y es que tiene que disponer de coherencia interna entre todos sus elementos. Me explico. ¿Cuánto tiempo me dejas? 5 minutitos. 5 minutitos. La coherencia interna del currículum supone que todos sus elementos, competencias, objetivos o propósitos, contenidos, metodología y evaluación tienen que estar perfectamente coordinados. Es decir, si yo pretendo alcanzar unas competencias, y eso lo saben ustedes muy bien cuando hacen planeación, si yo quiero alcanzar unas competencias tendrá que ser a través de unos propósitos de los distintos campos de formación, de las diferentes materias. Para alcanzar esos propósitos tengo que seleccionar unos contenidos adecuados para trabajarlos, y en función de los contenidos que yo voy a trabajar me procuro unas diferentes metodologías, estrategias metodológicas, diferentes tipos de actividades, diferentes recursos didácticos. Y en función de cómo yo trabajo y de lo que quiero conseguir, el modelo de evaluación estará pendiente de ver cómo voy observando qué tal va transcurriendo ese proceso de enseñanza y de aprendizaje, para ir ajustándolo o para ir introduciendo los cambios que hagan falta sobre la marcha, no esperando al final cuando las cosas ya no tienen remedio. Entonces, todos tenemos que saber que si yo modifico un propósito, tiene que cambiar el resto de los elementos del currículum para poderse conseguir. Si yo modifico un propósito, tendrán que cambiar los contenidos, tendrán que cambiar la metodología, tendrán que cambiar el modelo de evaluación. En ese sentido, yo sí quiero destacar otra vez, ya lo hice esta mañana, que me parece que lo fundamental para que una escuela sea inclusiva es modificar dos de los elementos, que son la metodología y la evaluación. Y en lo que no cambiemos la metodología y la evaluación, aquí no cambia nada en la escuela, nada. Es decir, me da igual que me cambien un programa de conocimientos, es decir, que en España estudiamos una geografía y ustedes aquí estudian otra, que en España estudiamos una historia y aquí estudian ustedes otra. Eso no es lo fundamental del currículum ni del aprendizaje, ni favorece o desfavorece la escuela inclusiva. Es decir, no es tanto lo que se aprende, sino cómo se aprende. Eso es lo fundamental. ¿Cómo plantee yo ese aprendizaje entre los niños y las niñas del aula? Es decir, que yo haga grupos flexibles, grupos heterogéneos, que lo descubran entre todos, que hagamos proyectos de investigación. El método de proyectos está ahora muy, iba a decir de moda, pero no en el mal sentido, sino que está promoviéndose mucho desde que se han incorporado las competencias al currículum. Y el trabajar por competencias, claro, trabajar por competencias exige superar esos campos de formación, esas áreas, esas asignaturas.
Porque la comunicación lingüística, si yo quiero que alcancen una competencia lingüística, la comunicación lingüística no se trabaja solo en español, se trabaja en español y en matemáticas, y en ciencias de la naturaleza, y en geografía y en historia. Oiga, es que no se puede trabajar una competencia solo cuando trabajo un campo determinado, es que hay que trabajarlo en todos. ¿Cuándo van los niños a aprender? En todas las materias del currículum, en todas. ¿Cuándo vamos a trabajar la autonomía? Absolutamente en todas. Entonces, esa transversalidad de las competencias ha hecho que el método de proyectos tenga mucho más auge que métodos más individualizados, más globalizados, más interdisciplinares. Es decir, los proyectos están saliendo adelante porque nos olvidamos un poco de las materias, se trabaja todo entre todos y cada equipo de alumnos, cada grupo de alumnos aporta lo mejor que sabe, cada niño individualmente al trabajo en grupo, se hace una apuesta en común, es decir, es un trabajo mucho más colaborativo, mucho más cooperativo, y ese tipo de metodologías funciona muy bien para que la educación sea inclusiva, para que nadie se sienta de primera ni de segunda, sino que todos estén aportando todo lo que saben y se encuentran todos exactamente igual, de la misma categoría, con la misma importancia, nadie se queda separado, nadie se queda excluido. Si yo tengo este tipo de metodología, a mí evidentemente no me sirve el modelo de evaluación tradicional. O sea, yo la cooperación, la colaboración, el respeto a los demás, la comunicación oral, eso no lo voy a aplicar, no lo voy a valorar con un examen escrito, es obvio, no hay ni que explicarlo. Es decir, tengo que utilizar la observación, la sociometría yo creo que es una técnica que me da un fabuloso conocimiento de cómo son las relaciones internas. Y para el ambiente clima escolar del que hablaba Pilar, pues es fundamental conocer las relaciones internas del grupo. Y un dato más, cuando se hacen evaluaciones institucionales a nivel internacional, fíjense que el número de alumnos por aula no correlaciona con el éxito escolar, pero el clima escolar sí correlaciona directamente con el éxito escolar, ¿eh? Es decir, que si queremos éxito escolar necesitamos un clima, un ambiente grato, satisfactorio, y ahí todos aprenden mejor, todos están incluidos, todos están reconocidos, eso reconocido con números, cifras y estadísticas que a mí no es que me gusten mucho, pero me vienen muy bien cuando me sirven para que, digamos que más objetivamente y además a todos los niveles, en cualquier país, los estudios de evaluación de sistema educativo y de calidad del sistema educativo me dicen que el clima escolar correlaciona con el éxito escolar. Bueno, pues tenemos una base fundamental para trabajar la inclusión a través del currículum, de un currículum absolutamente inclusivo, que va a permitir que las buenas ideas, las excelentes ideas que tenemos de educación inclusiva y de sociedad inclusiva lleguen a los niños. Si no, nos seguimos quedando en buenas teorías, en buenas palabras. Aquí estamos todos de acuerdo, todo fenomenal, pero yo les diría, y hablando de inteligencia emocional también y de todas estas cuestiones que trabajamos ahora, las situaciones en las relaciones humanas son únicas, son irrepetibles. Es decir, esta mañana la situación que se está dando aquí se da una vez y ya no se va a dar nunca más. Aunque estuviéramos los mismos, ya no sería igual. Nos vamos a los griegos y lo mismo que Heráclito nos decía, que no nos bañamos dos veces en el mismo río, ni nosotros somos los mismos, ni el agua es la misma. Es decir, cada situación es única. Pues yo les diría que ustedes cuando están en su grupo, el supervisor cuando está en una escuela, el director cuando está en su escuela, son situaciones únicas las que se dan cada día en el aula. Son situaciones irrepetibles. Y una palabra, un gesto, todo eso no se vuelve a dar nunca en la relación con el niño. Y ustedes saben, porque todos tenemos experiencias personales con maestros y maestras que han incidido fundamentalmente en nuestra vida para elegir una cosa u otra, ustedes saben que esas situaciones que no se vuelven a dar tienen que cuidarlas muchísimo. Es decir, la actitud del maestro y todo lo que hacemos cada día no se vuelve a repetir nunca en la vida. Y la atención que recibe un niño, el cuidado, esa pedagogía del cuidado que también está en auge y además partiendo de algún autor argentino importante, esa pedagogía del cuidado en la escuela es fundamental para que el currículum funcione. Es decir, el currículum es una parte, salvo que concibamos un concepto de currículum tan amplio que todo lo que ocurre en la escuela es currículum, ¿vale? Pues es currículum y organización. Y organización y currículum tienen que combinarse para sacar adelante esa educación inclusiva que llegue a la sociedad que falta nos hace.
cómo andamos de tiempo. Muchas gracias, sí. El tiempo siempre es pues nuestro peor enemigo cuando queremos dialogar, pero pues me toca hacer esa labor, así que voy a estar pasando un papelito cuando sea necesario. Creo que no, por ahora. Doctora Pilar, en tu exposición hablabas de los ambientes de aprendizaje. Y los ambientes de aprendizaje se construyen por el conjunto de las personas, pero también a partir de condiciones, digamos, institucionales, generadas por la institucionalidad y las reglas que establece el propio sistema educativo. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto para ir avanzando en la inclusión y la atención a la diversidad? Voy a ser muy breve, porque así tenemos oportunidad también de escucharlos a ellos, ya que hemos sido explícitas. Primero, creo que dentro de este ámbito, y como dice María Antonia, es único, es difícil repetirlo, quiero decir algo. De lo que nos estamos ocupando cuando hablamos de inclusión es de desnaturalizar el fracaso escolar. Estamos tratando de verlo con los ojos, el corazón y la emoción bien abiertos. ¿Qué ocurre? ¿Qué nos ocurre? ¿Qué condiciones no nos sirven para avanzar? Y eso me parece que es saludable a esta altura del siglo XXI. Desnaturalizar los fracasos, los aprendizajes muy empobrecidos, ¿sí? Y las trayectorias disruptivas. Porque el sistema educativo tiene un modo de decir cuál es la trayectoria de excelencia y que tiene éxito. Pero en la realidad a veces esa teoría no se cumple. Entonces, ¿qué podemos hacer como escuela? ¿Cuáles son las condiciones que podemos revisar para que esa concepción teórica del sistema educativo sobre la trayectoria de los niños y jóvenes pueda mejorar su calidad de vida escolar? Porque eso eleva la capacidad y la posibilidad de aprendizaje. Y algunas condiciones que a mí me parece que podemos mencionar. Una, necesitamos en las escuelas, en nivel individual y profesional, mucha inteligencia que resuelva. Y ahora le tiro el guante a María Antonia porque este concepto lo he tomado de un español que es José Antonio Marina. Marina, que es un profesor de secundaria, filósofo, tiene algunas cosas maravillosas. Son libros que les recomiendo leer, que les va a nutrir toda la práctica docente. Y Marina habla del talento de los adolescentes. ¿Talento tienen los adolescentes?, podrían decir algunos. Pues sí, y bien que lo expresa. Y tiene este concepto de inteligencia que resuelve, inteligencia que nos hace falta mucho a los docentes, porque nosotros somos seres de práctica. Entonces necesitamos saber y necesitamos actuar en la práctica ese saber. Y eso hay que tenerlo muy claro. La autonomía y la gobernabilidad pedagógica se actúan en la práctica. Por eso he tenido que ir a recorrer otros caminos para hablarles en el último libro sobre autonomía y gobernabilidad pedagógica y abrir otras reflexiones. Bien, condiciones, pensar juntos, generar una inteligencia que resuelve. Creo que me anoté por aquí. Algo más que les quiero decir. Tener muy claro cuál es la escuela que queremos. Si uno no tiene claro a dónde va, se pierde fácil. ¿Cuál es la escuela que queremos? ¿Una escuela flexible? ¿Una escuela creativa? ¿Una escuela resiliente? ¿O una escuela que le da igual ser de cualquier modo? Ser de cualquier modo casi no se elige, se hace todos los días. Entonces es bueno tener un horizonte. ¿Cuál es la escuela posible? No estoy diciendo que tengan que explotarse a su nivel. ¿Cuál es la escuela posible para formar a nuestros niños y a nuestros jóvenes? Mucha claridad. Y después, si ustedes se dan cuenta, en la propia ruta de mejora de cada año van a encontrar una posibilidad de acercarse a la escuela posible que quieren construir. ¿Cuáles condiciones? Tratar de mejorar las capacidades personales. Cuidado acá.
Todos estamos, cuando hablamos de mejorar nuestras capacidades personales, cada uno piensa en el otro. Primero las propias y después con los otros. Este es un tema en la docencia muy relevante. ¿Por qué? Necesitamos a nosotros y a los otros para ver y entender las situaciones que ocurren en la escuela. Tratar de escuchar al otro, no de estar pensando que lo dice en contra de uno. Sin duda, quien esté en una dirección de escuela y que esté en un aula, en cualquiera de ellas, va a tener muy probablemente perspectivas diferentes sobre lo que ocurre. Es inevitable, porque su experiencia de vida está en otro pedacito del territorio que estamos viviendo en la escuela. Pero tener perspectivas distintas no quiere decir después no poder ponernos de acuerdo sobre el tema. Puede empezar distinto y no necesariamente el que piense distinto sobre tal problemática educativa quiere decir que es un enemigo. Cuidado con esto. En general, al que piensa distinto lo vemos como un enemigo y no vemos la posibilidad de consensuar y ser aliados para tratar ese problema que tenemos en la escuela. Otra condición que me parece que es importante, y aquí apelo a los directivos, a los supervisores, a los jefes de sector, y es habilitar el aprendizaje y la acción colectiva. Muchas veces decimos, queremos que trabajen en equipo, pero cuando están trabajando en equipo entonces se evalúan individualmente o le ponen el palo a la rueda, a ese crecimiento de lo colectivo, de lo plural. Cuidado ahí. Estamos aprendiendo a hacer de otro modo y puede ser que nuestras emociones se muevan, ¿sí? O nuestros prejuicios. Cuidado en ese instante. Necesitamos que se habilite lo colectivo, desde los equipos docentes, desde los equipos directivos. No traben el avance. Otra cuestión que quiero decir de las condiciones. Sepamos que no todo el mundo cambia a la vez. Es decir, que algunos se van a asumir a un proceso de mejora porque ya están listos y maduros para eso, otros van a tardar un poco más y otros se prenden al final. Cuando ve que ya no es tan peligroso para sus propias convicciones, se sube. Todos sean generosos para poder habilitar, que unos se suban primero, otros luego y otros después. Tenemos distintas texturas e incluirse nos lleva tiempos distintos. No se vale ser vago, eso es otra cosa. Estoy hablando de la textura personal de cada uno, que algunos son más falda y van adelante, otros van en... Seamos respetuosos de ese tiempo, con confianza. Hay un tema muy relevante en las instituciones educativas y el ambiente que tiene que ver con la confianza. La confianza que nos tenemos a nosotros mismos, la confianza que tenemos en los equipos docentes y la confianza en el aprendizaje de los estudiantes. Yo trabajaba asesorando a una directora de una cooperativa escolar y Elsa, a la que dediqué el primer libro, un día me dijo, mira Pilar, le digo, ¿y Elsa, cómo selecciona a los docentes? Porque tenían posibilidad de seleccionar sobre los de ese distrito. Me dijo, yo siempre veo que sepan un poco menos que yo, porque si saben mucho me da miedo. ¿Sí? Entonces, cuidado. Sí, parece una tontera humana, es una tontera humana, pero no puede ocurrir. A veces nos asusta más que el otro sepa más que sepa menos, y es ridiculísimo. Pero somos así de imperfectos, pero hay que darse cuenta. Lo comento porque uno puede así alinearse en ser directivo o ser docente. Y crear climas y ambientes para el aprendizaje. No todos los ambientes escolares, como lo dijimos, en los vínculos y en los objetos materiales facilitan el aprendizaje. Ustedes saben visualizar, y cuando después lean la presentación, que está más explícito, dónde hay barreras para el aprendizaje. Los climas crean barreras. Los climas de alta competitividad en los docentes,
los climas de alta rivalidad en los docentes no generan climas de confianza para aprender más, ni en la institución, ni los equipos docentes, ni con los directivos. Y la última cosa, que ya me tocó mi tiempo, siempre dije que voy a hablar poco y después no lo logro, es esa capacidad. Voy a apelar a los directivos ahora, supervisores, ATP y demás, es desafiar lo que ocurre. Lo que ocurre no es necesariamente siempre lo que tiene que ocurrir. Cuando uno desafía lo que está ocurriendo y sus resultados, con mucho liderazgo lo va a transformar. Y esa es una condición para que las escuelas avancen y los estudiantes aprendan más. Gracias. Muchas gracias, doctora. Pues la pregunta ahora para la doctora María Victoria Reizábal. Nos ha expuesto anteriormente la noción pues, de inclusión, también de resiliencia. Quisiéramos que nos dijera, desde su experiencia, cuáles son algunos de los grandes desafíos que se enfrentan, no solo para cambiar la concepción que prevalece y que tiene que cambiar, sino para hacerlo de manera concreta en las instituciones educativas. ¿Cómo avanzar hacia la inclusión, hacia la atención a la diversidad? Bueno, vamos a ver si yo realmente logro ser breve. Vamos a ver, yo creo que el gran reto de la escuela inclusiva es la sociedad. Una sociedad capitalista que solo valora el éxito económico y que además genera por sí misma individualismo, planteando que lo mejor es ganar al que tenemos al lado, no colaborar con el que tenemos al lado. Ese es el gran reto que tiene la escuela inclusiva, es decir, que está como en territorio enemigo muchas veces. Eso por una parte. Por otra, quisiera decirle que la escuela inclusiva está bastante lograda, si no totalmente lograda, cuando nadie en la escuela se da cuenta de que esa escuela es inclusiva. Y entonces les quiero contar una anécdota que me parece muy simpática. En España fue un grupo justamente de profesionales hispanoamericanos y los llevamos a una escuela de Madrid inclusiva, secundaria, sí, me está apuntando María Antonia, secundaria. Y entonces llegó a un salón y estuvo haciendo algunas preguntas y de pronto le preguntó a una niña con síndrome de Down, bueno, ¿y cuántos son en tu clase? ¿Cuántos niños hay en tu clase? Y dijo ella, 25. Bueno, 25 o 30, no me acuerdo. Y dijo, no, pero como tú, ¿cuántos hay? Y dijo, 25. Es decir, esa niña no tenía idea de que ella era diferente. Eso es una escuela inclusiva, compañeros. Muchas gracias. Un claro ejemplo, una buena metáfora para pensar. Le pedimos a la licenciada Alma Carmona que nos platique alguna experiencia, dada su trayectoria, que nos platique alguna experiencia de inclusión y sobre todo qué situaciones plantean dilemas de carácter ético a los profesores cuando promueven la inclusión, cuando actúan sobre la inclusión. Por favor. Buenas tardes, muchas gracias. Me parece muy importante y agradezco la voluntad política del Estado de Baja California Sur, el haber organizado este tipo de eventos y hoy encontrarnos entre estas grandes expertas de la inclusión, de quien creo que muchísimos maestros y maestras mexicanas hemos seguido desde hace muchos ayeres, ¿no? Y para mí es un tanto emocionante, pero también complicado explicar, comentar y compartir que en México hemos hecho mucho, pero se ha notado poco. En esta experiencia, desde la ética del profesional, desde el seguir los buenos ejemplos, las buenas prácticas europeas, las buenas prácticas en Latinoamérica, me parece que es importante sentirnos orgullosos y reconocer que desde el papel en donde estamos, que desde lo que hemos podido hacer en el municipio, en el estado y como país, ha sido lo que mejor hemos hecho.
La experiencia que voy a compartir, lo pensé mucho y luego hubo como un poco de invitación a cambiar la dinámica de este panel. Y pensé mucho porque experiencias de buenas prácticas en inclusión educativa tenemos bastantes de manera individual con las familias en la escuela pública y en la escuela privada. Sin embargo, y por la tesitura en la que estamos y porque en la tarde estamos impartiendo un taller sobre política pública institucional y la gestión, hoy por la mañana pensé en cambiar todo lo que ya habíamos preparado, ¿sí? Sí, así es. Y entonces ponderar una investigación que hicimos hace algunos años, en 2004, 2006, y aquí está la arquitecta Mónica Hernández, quien no me dejará mentir, en donde, y les voy a hablar desde el esfuerzo y esta parte de los cómo podemos ir aprendiendo a implementar todo lo que otros teóricos nos han compartido y nos han enseñado. En esos años y desde la sociedad civil organizada nos acercamos a las autoridades, a los servicios educativos en el Distrito Federal y con muy buena recepción y muy buena voluntad política, como es este foro ahora, ¿no? Nos abrieron las puertas y nos escucharon a varias maestras y a una servidora. En ese entonces, mi directora Alicia de la Peña, quien coordinó todo este proyecto, y una servidora, trabajábamos en una institución en donde dábamos capacitación a los maestros y al principio, con muchas esperanzas, decíamos, bueno, es que este curso va a cambiar la práctica docente, es que este seminario, es que este coloquio, organizábamos coloquios masivos en la Universidad La Salle cada 2 años y teníamos ponentes como ahora internacionales. Y nuestras esperanzas eran llegar al coloquio y que la gente se fuera muy animada a sus zonas, a sus escuelas rurales e implementaran todo lo aprendido. Hasta que nos demos cuenta y tuvimos la fortuna de identificar que un curso no cambia la vida, que una conferencia no cambia la práctica docente. Y entonces dijimos, nuestra estrategia tiene que cambiar y tenemos que buscar esta profesionalización docente y cambiar la estrategia, acompañar sí la capacitación con la incidencia política. Y eso es de lo que les voy a comentar. Hacemos incidencia política de manera respetuosa a las instituciones, nos sentamos a ver las diferentes leyes y en dónde se hacen visibles e invisibles los derechos de los niños con discapacidad. Empezamos con este segmento. Y en esa búsqueda, en esa práctica continua, nos tuvimos que vincular con políticos, con precandidatos, con candidatos, con legisladores, con presidentes, con los precandidatos y luego cuando ya quedaban en la presidencia y hacer propuestas concretas. En este camino encontramos las puertas abiertas en los servicios educativos para el Distrito Federal con el doctor Luis Ignacio Sánchez, con la arquitecta Hernández Riquelme aquí presente. Y entonces propusimos un proyecto de aprendiendo hacia una comunidad inclusiva. Ellos nos abrieron las puertas y nos dieron un cierto número de escuelas donde en estos esfuerzos, en donde nosotros veíamos desde la sociedad civil que cada escuela, cada maestro hacía grandes esfuerzos y diseñaba sus estrategias para incluir a los niños, para respetarlos, para aplicar toda esta parte teórica que nos compartían de otros países, observamos que teníamos ya un documento que nos podía dar una directriz y quisimos probarlo en ese entonces. Nos abren las puertas en los servicios educativos para el Distrito Federal y por primera vez en ese año 2004-2005 implementamos el índice de inclusión o el índice, apoyados desde luego por el Real Patronato que hizo la traducción al español porque no estaba, ¿no?, de España. Y entonces en este sentido nos pusimos a estudiar, presentamos el proyecto, nos abren las puertas e implementamos la metodología, todo el proceso y el cambio de pensamiento en las primeras 10 escuelas, en las primeras 10 primarias de la delegación Miguel Hidalgo, en donde con mucho éxito aplicamos no solamente el proceso metodológico, sino
un sinfín de cuestionarios en donde los maestros se vieron confrontados con su misma práctica. Un sinfín de cuestionarios para los directivos en donde se vieron también confrontados en su quehacer de dirección, en estos ambientes en donde ellos trataban de ser inclusivos, pero finalmente contrastados con indicadores ya probados, se daban cuenta que faltaba mucho por recorrer. Un sinfín de cuestionarios que fueron aplicados a los padres de familia, a las madres, a los niños a partir del 3er grado y hasta 6º de primaria, en donde nos dijeron cuáles eran los horarios y cuáles eran los momentos y los espacios más alegres de la jornada escolar, en donde nosotros pudimos sacar ciertos indicadores de calidad para México, para las escuelas mexicanas, en donde nos dábamos cuenta que hacían falta desde pinturas en las escuelas, el arreglo de los baños, en donde el ausentismo de los maestros estaba originado porque el espacio, el edificio escolar no les era agradable por estas relaciones humanas en donde, como ya nos han dicho las expertas, no se ponían de acuerdo en un solo compromiso, en un solo propósito. La experiencia que nos dio el haber aplicado el índice para la inclusión nos permitió evaluar y dar pasos firmes y seguros, de tal manera que cuando nosotros presentamos los resultados y los hallazgos a estos servicios educativos, nos abrieron las puertas en 50 escuelas más. Les estoy hablando de hace 10, 11 años. Esto era para nosotros maravilloso. Junto con la capacitación, junto con esto que nunca lo hemos dejado, creemos firmemente en que es una forma, una línea de trabajo, acompañar a los maestros con las nuevas tecnologías, con las nuevas propuestas, con las nuevas corrientes teóricas. Creemos firmemente que la participación abierta de los docentes, respetuosos de las leyes y de las instituciones, y de sentarnos a negociar y a platicar y a decirles, gracias, el cómo tienen que hacerse las cosas, el cuáles son las necesidades específicas de nuestros niños y de nosotros los docentes, estos ambientes adversos bajo los cuales estamos trabajando, en estas áreas rurales donde no hay ni un plumón, ni un aquacolor para que los niños dibujen, menos para los maestros, en donde los pizarrones, esto de copiar del pizarrón, pues no se da, y no se da porque ni siquiera hay pizarrones. Así nada más, ¿no? Así nada más les digo. He tenido la oportunidad de trabajar en áreas rurales de los estados que ahora están con una práctica reflexiva convulsa, ¿no? Guerrero, Chiapas, Oaxaca, en donde en estas áreas rurales se vive otros Méxicos. Entonces, yo les invito, y con esto voy terminando esta breve participación, muy contenta, muy agradecida, a que ustedes prueben estos indicadores en sus contextos. Política, práctica, cultura es lo que nos hace falta como ejes directrices de una mejor educación, en donde todos están adentro. Los indicadores no son para escuelas inclusivas de solo niños con alguna discapacidad, son para todos los niños. Gracias y espero no haberme extendido mucho. Muchas gracias. Pues bien, muy bien, está publicado y pues yo creo que habrá oportunidad en el taller incluso de revisarlo, ¿no? Bien, en lo que vamos recibiendo las preguntas, sí quisiera yo empezar un poco el debate y el diálogo entre ustedes y con las personas que aquí nos pasarán sus preguntas. Lo primero es comentar que la doctora María Antonia Casanova nos plantea la necesidad de contar con de construir coherencia cuando se trabaja el currículum, de repensar cómo está la parte de los propósitos, las actividades, las estrategias, etcétera. Aquí pensando desde la escuela hay un trabajo muy fuerte por hacer en la formación docente. Durante mucho tiempo hemos estado trabajando con programas diseñados para replicarse y reproducirse o aplicarse en el sentido como lo venía describiendo más antes María Antonia, ¿no? Ahora bien, ¿qué podemos hacer con un currículum estandarizado a nivel federal
está pensado para la escuela como si hubiera una sola escuela. Está pensada para una escuela regular, estandarizada, con tiempos comunes, con un contexto parecido, y ahí tenemos un problema de diseño curricular, no solo de cómo y la capacidad del profesor puede ponerse en práctica para darle coherencia, sino cómo trabajar ese mismo currículum estandarizado en grupos multigrado o en telesecundarias o en zonas donde no se cuenta con los materiales que se plantean. Ahí hay un problema serio que tiene que ver con inclusión y un dilema también profesional, porque en nuestro sistema educativo es seguir el plan y los programas de estudio, y parte de la supervisión implica ver que se sigan, ¿no? Bueno, esta es una cuestión que quisiera yo poner sobre la mesa. Otra que me gustaría plantear sobre la mesa también es acerca de lo que la doctora Pilar nos comentó, y hablando de las condiciones institucionales. Nos dice la importancia de que haya altas expectativas, que haya confianza, generosidad, trabajo colectivo, diálogo, desarrollo profesional. ¿Qué papel juegan aquí los supervisores? Digamos, porque son una instancia que forma parte del sistema educativo, una estructura más cercana a las escuelas, pero que obviamente cuando hablamos de inclusión, pues tendríamos que pensar también en una supervisión inclusiva y en una supervisión que promueva el desarrollo de estas capacidades, del diálogo, cómo hacerle frente a los dilemas también de orden ético y profesional que nos plantea, por ejemplo, un servicio profesional docente estandarizado en línea y para todos, igual, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos una situación. Y respecto de lo que nos comenta la doctora María Victoria Reizábal, pues el sistema educativo también forma parte de esta sociedad. Si bien la sociedad trabaja, quizás inconscientemente y sociológicamente, continuamente en un sistema de exclusión, de individualismo, de fragmentación, de la no colaboración, frecuentemente pasa eso en nuestros sistemas educativos y por lo tanto en nuestras escuelas. Aquí tenemos también un debate interesante, cómo los sistemas educativos podrían ir promoviendo la participación, una democracia en donde participemos, donde opinemos, etcétera, ¿no? Es un problema que tenemos hoy, porque bueno, el mundo está cambiando, la sociedad está cambiando, pero los sistemas educativos, sus escuelas, sus agentes no tanto, ¿no? Y finalmente esta experiencia respecto de los indicadores de política educativa nos parece muy interesante. ¿Qué les dicen los indicadores generales de política educativa en el sentido de la inclusión a las escuelas y qué indicadores podríamos construir en las propias escuelas para ir viendo qué pasa con la inclusión, con la atención a la diversidad y enfrentarnos a esos dilemas de ética profesional que frecuentemente tenemos? Un estudiante, por ejemplo, puede tener, una escuela puede estar, porque hemos estado observando algunos indicadores, que de acuerdo con ese estándar está en un nivel de inclusión importante, pero luego resulta que el día tal, pues la chica que no pudo venir con su papá, que habían citado sobre todo en escuelas secundarias, pues la regresan a su casa, eso ya no es incluyente, ¿no? Entonces tenemos allí como dos dimensiones de la política educativa, uno que tiene que ver con las decisiones de política, los estándares, las mediciones, y otra con las acciones concretas que podemos hacer día con día para revisarlo, ¿no? Y que son otro tipo de indicadores. Pues bien, si tenemos algunas preguntas que nos pudieran proporcionar para iniciar el diálogo. Por allá está apoyándonos la maestra Erta. Y aquí discúlpenme, yo no los había visto, estaba aquí más enfrascada, pero sí hay. Para la doctora Casanova, por favor, discúlpame, no te lo había pasado. Esta es una opinión. Que sí, si quieres iniciar en lo que vamos distribuyendo, por favor. Sí, ya funciona. Pues empezamos a contestar, no sé si contestar a Oralia al planteamiento que hacía de plan y programas, a ver cómo hacemos escuela inclusiva, si las normativas que tienen ustedes en currículum son completas y obligatorias para todos, pues tenemos un problema grave, es obvio. Pero Oralia no sé si quiere que les arregle el sistema educativo yo ahora en 2 minutos, pero me parece que no lo voy a hacer. Evidentemente, yo creo que la educación inclusiva
Yo les decía, depende mucho de cómo lo hagamos nosotros, es decir, la vivencia que va a tener el niño o la niña en el aula va a ser inclusiva o no lo va a ser, o como decía María Victoria en esa escuela secundaria, allí nadie se da cuenta de si es diferente, son todos diferentes, pues todos iguales, todos diferentes. Eso lo hacemos los docentes en las aulas, pero evidentemente para una educación inclusiva con esos 3 principios del diseño universal para el aprendizaje, con la autonomía pedagógica que necesita la escuela, es decir, con todas esas premisas, lo primero que necesita es un currículum flexible. O sea, y eso lo tiene que promover la administración, eso es evidente. O sea, la administración no puede dar un currículum absolutamente cerrado y completo y para todos igual. ¿Qué ocurre? Pues que la administración, igual que ocurre en España, que estamos subdivididos en comunidades autónomas con plenas competencias en educación, saca un currículum básico para toda la nación, de manera que garantice la calidad de la educación para todos los ciudadanos, y me da igual que estén en el estado de Baja California Sur, en la Norte, en Chihuahua o en Oaxaca, me da lo mismo. Tiene que haber una garantía de calidad para todos y para eso necesitamos un currículum básico. Pero ese currículum básico, yo les digo, en España supone el 55% del tiempo total de la escuela. Y luego cada comunidad autónoma, que aquí sería cada estado, rellena, cumplimenta, amplía el otro 45% de currículum. Entonces ahí deja un margen de autonomía suficiente como para contextualizar en su territorio ese currículum básico nacional. Es una responsabilidad de un gobierno nacional, evidentemente, garantizar calidad para todos y además también para homologar los títulos. Ojo, porque es que si no, el título que se obtiene aquí no serviría en Nuevo León, por ejemplo. Habría que convalidar si uno se va de aquí a Nuevo León, y eso es un disparate, creo yo. Ya es un disparate, sería un disparate aquí más en España, que somos así en total como el estado de Chihuahua, y ahí estamos 17. O sea que, claro, pensar que de Madrid a Toledo 50 kilómetros hay que convalidar un título, bueno, pues no nos pasemos de autonomía, ¿no? Pero evidentemente hay que dejar un margen de flexibilidad para que cada estado contextualice ese currículum en su territorio. Y después el Estado también tiene que dejar a la escuela un porcentaje de autonomía para contextualizar en su grupo de alumnos, en la población que atiende, que no es igual la población de una escuela a otra dentro de un mismo estado, no tiene nada que ver. O sea, en la Comunidad de Madrid tenemos escuelas rurales, tenemos escuelas multigrados y tenemos grandes colegios en capitales y en ciudades grandes. Entonces, luego la escuela, para hacer su proyecto de currículum, también tiene ese margen de autonomía. Si no te dejan mover, pues solamente nos queda la parte de metodología y evaluación, que es por lo que yo insisto siempre en la parte de estrategias metodológicas que se pueden variar, que se pueden modificar a pesar de ese currículum igual, y en procedimientos de evaluación que claro que se pueden hacer bien, aunque el currículum sea el mismo. Yo creo que la parte de conocimientos pues no es lo más importante, pero claro, en este tipo de currículos sí que incide mucho. ¿Por qué? Pues porque el maestro se ve con un tocho así, con unos libros enormes, y dicen, es que tengo que llegar. Y dices, bueno, pues es que no me parece lo más importante. En este momento en que le damos a un botón y tenemos toda la información que queremos y mucha más, pues no es lo más importante el memorizar conocimientos. Es más importante aprender a ser personas, a convivir en la diversidad. Pues todos estos valores me parece que son fundamentales. Es decir, la administración tiene que tomar alguna medida de flexibilización. Pues yo que les diría, que les deje tranquilos a la hora de trabajar como hay que trabajar, porque yo estoy segura de que ustedes trabajan como haya que trabajar. Les diría que en España, si hay conocimientos que no se trabajan, aquí no se entera nadie, o si nos enteramos, miramos para otro lado. Es decir, si hay un proyecto educativo en condiciones, vamos, en bachillerato, María Victoria sabe más de eso, hay un programa de lengua y literatura que es imposible, que sería para 3 años. Entonces hay profesores que dicen, ¿qué es lo más importante? Lo último, lo actual. Empiezo por el final y hasta donde llegue. Pues hasta donde llegue. Y el que quiera conocer al arcipreste de Ita, pues ya lo mirará en internet y verá quién era el arcipreste de Ita, pero conoce a García Lorca, que es más actualito, ¿no? Entonces, ahí hay diferentes opciones. Bueno, aquí nos preguntan cómo hacemos inclusión con los padres de familia.
si en el sistema educativo y el colectivo docente inclusivo con los padres de familia. Miren, la familia es parte fundamental de la educación. Es la primera educadora y yo creo que ha delegado demasiado en la escuela sus facultades de educación. Es decir, ahora a la escuela se le pide todo, nos regalan a los niños desde pequeños y ya hasta que salgan. Y la familia no puede delegar eso, porque luego resulta que es que la escuela tiene que responder a todo. Es decir, antes, las llamadas tradicionalmente normas de urbanidad se aprendían en casa. Es decir, a pedir una cosa por favor, a decir muchas gracias, a decir buenos días y buenas tardes. Y ahora nos llegan muchos niños a la escuela que no saben nada de eso. Es decir, hay que enseñarles absolutamente todo. Es decir, no, mira, cuando se entra en un sitio se dice buenos días, se le deja pasar a esta persona. Es decir, tenemos que enseñar todo. Pero es que además quieren que cuando llegue PISA quedemos los primeros. Y entonces hay que saber matemáticas, hay que saber ciencias y hay que saber de todo. Y la escuela no puede todo. Es decir, yo les hablaba de coherencia interna del currículum entre los elementos curriculares, pero el currículum también necesita una coherencia externa. Una coherencia externa entre el discurso del aula y el discurso de la escuela completa. Es decir, si estamos hablando de participación, de colaboración, no solo tiene que ser en mi aula, tiene que ser en toda la escuela. Eso tiene que ser coherente. Una coherencia con la familia es fundamental. Es decir, el discurso educativo de la familia tiene que coincidir con el discurso educativo de la escuela. Porque si en la escuela le decimos blanco y la familia le dice negro, mira, vamos a volver loco a los muchachines, ¿no? Entonces, tiene que haber una coherencia con la familia y tiene que haber una coherencia con la sociedad. Y ahí todavía navegamos más, como les decía María Victoria. Es decir, en muchísimos casos el discurso social es totalmente contrario al discurso de la escuela. Nosotros estamos hablando de unos valores que cuando pone uno la tele y ve los informativos, dice, pues ya está, todo al revés. Es decir, nosotros estamos diciendo que esto es lo bueno y lo que nos están diciendo los medios de comunicación es que no, que te estás equivocando, que lo bueno es justamente lo contrario. Entonces, claro que hay que incluir, es decir, claro que la escuela tiene que ser inclusiva internamente y externamente, en todo. ¿Qué validez tiene la evaluación que hace el sistema educativo cuando no es individualizada y contextualizada? ¿Qué tanta validez pueda tener para mejorar en nuestras escuelas? Vamos a ver, la evaluación, para que mejore la escuela, yo les diría que tiene que ser autoevaluación. Pilar ha insistido mucho en la necesidad de autoevaluación y yo les he dicho al principio que hay que compararse con uno mismo. Pues hay que compararse con uno mismo, evidentemente. Eso es autoevaluación y eso es seguir mejorando. Si me hacen una evaluación externa, si yo tengo datos de mi evaluación interna de la escuela, de mi autoevaluación como docente, yo puedo contrastar y puedo aprovechar esos datos. Si solo es evaluación externa y yo no tengo ningún dato, pues me va a apoyar muy poco porque no sé qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo regular, qué estoy haciendo mal, en qué tengo que mejorar o en qué no tengo que mejorar. Realmente tiene mucha menos validez. Y desde luego yo creo que la autonomía la tiene que conservar la escuela en una cosa muy importante y es en no dejarse condicionar por las evaluaciones externas. ¿A qué me estoy refiriendo? A que la escuela no se puede preparar en un lugar donde se entrene a los niños para superar las pruebas. Es decir, es algo mucho más importante que no un entrenamiento, un adiestramiento para superar pruebas para que la escuela quede mejor, que en muchos casos se están convirtiendo en eso. Espero que aquí no sea tanto, pero desde luego la experiencia española es que en cuanto aparece una prueba, este año sale mal, al año que viene sale divina, porque ya todos los muchachos se han estado haciendo todo lo que tenían que hacer, porque ya sabemos el tipo de prueba y al año que viene, bueno, sube la calidad educativa, que es una cosa increíble. Y dices, no, no ha subido, ha bajado la calidad, porque ahora están haciendo dictados y tú decías, Pilar, ¿y cuántas veces escribimos nosotros, copiamos en el pizarrón? Ninguna. Y digo yo, ¿y cuántas veces hacen ustedes un dictado en la vida de trabajo? Pues ninguna. Entonces, ¿para qué quiero que hagan tanto dictado? Bueno, pues la calidad educativa sube por arte de magia en cuanto todos conocemos el tipo de prueba que nos van a aplicar y entrenamos a los muchachines, pero claro, eso no es. Gracias. Le vamos a dar la palabra a la doctora Pilar, enseguida a María Victoria y regresamos con Alma para ir cerrando. Disculpen, pero los tiempos nos están presionando, ¿eh? Adelante. Mire, tengo dos preguntas y un comentario que me hicieron en el café, que a título de reflexión me gustaría decirlo en voz alta. Alguien me dijo, trabajo en una escuela secundaria
Y en mi escuela, cuando yo pido, por favor, que los baños estén limpios, me miran con cara de ¿en qué planeta andas? Y lo comento porque es una situación repetida, digamos, donde el contexto o los baños sucios o la no limpieza crea un ambiente. Y mejor, ya que estamos entre docentes todos juntos, digámoslo en voz alta. No se vale tener una escuela sucia. Una escuela donde van muchos niños y sin duda durante la jornada requiere de limpieza. Por favor, tengámoslo en cuenta porque eso educa y alfabetiza. La otra cuestión, alguien me pregunta aquí, ¿cómo se hace para no desfallecer en la gana de ser mejor docente cuando el que está arriba mío no le importa nada? Y son cuestiones muy difíciles de responder. Me parece que lo que yo puedo hacer en este instante es decirlo en voz alta, que es una manera de hacerlo de conocimiento público, pero en el sentido de la reflexión. ¿Cómo se puede estar en una escuela si no me importa la educación? Y también para los organismos de control, digamos, de estas situaciones en las escuelas, o de los organismos que miran si alguien no está funcionando en el rol que le compete y es responsable. Me parece que cuando hablamos de una educación democrática, no quiere decir hacer cualquier cosa, como decía hace un ratito la colega. Significa poner a punto nuestra responsabilidad. Y el ambiente es el ambiente, aún para los baños, también, por si se me olvidó decir. Y bueno, yo espero que el colega que preguntó este tema de cómo hace cuando el de arriba no le importa nada, tenga la oportunidad de charlarlo con otros, con un supervisor o con su director. No me dijo qué cargo tiene, qué puesto tiene en este momento, con lo cual no puedo darle más respuesta certera. Y la otra pregunta tiene que ver, es del maestro Martín, y me pregunta cómo están siendo los cambios en América Latina y cómo veo lo de México. Ya sabía que no me podía ir del panel sin que me tocara. Una cuestión que quiero hacer, ya que me pregunta cómo está en América Latina, mire, Argentina ha vivido unos años muy recoletos estos últimos años. ¿En qué sentido? Tenemos el currículum de hace 15 años. No está construido en términos de capacidades ni competencias. La gente que está allí dice, ¿para qué habría si una vez hace 15 años decidimos que sean contenidos? Es decir, estamos en una cultura de una cerrazón enorme y estamos en un cambio político vertiginoso para nosotros también, pero hay algo que se ha hecho muy bien y que tiene que ver con la propuesta de lo que contaba María Antonia, cómo han hecho con el currículum. En Argentina existen los núcleos de aprendizaje prioritarios. Cuando se dieron cuenta que el currículum era más extenso que la Biblia y que lleva tanto tiempo de la vida leerlo, construyeron, digamos, algo así como los núcleos de aprendizaje prioritario en cada disciplina y en cada nivel. ¿Qué cosa no se puede dejar de ver en el primer ciclo, en el segundo ciclo, en el tercer ciclo de primaria, por ejemplo? Porque es indispensable para que los chicos tengan una secuencia de aprendizajes razonables para poder comprender. Y eso es lo que quiero compartir. Y quiero decirles algo de la reforma. Hay que diferenciar la reforma laboral que ustedes tienen en medio de su vida y su carrera profesional, de la reforma metodológica y de sus conceptos, que algunos son muy maduros respecto del resto de América Latina. Después lo conversamos más, pero lo dejo aquí. ¿Entiende lo que digo? Es importante que no deshabiliten ni los consejos técnicos ni las metodologías de mejora. No, eso está maravilloso, no lo tiene casi nadie en América Latina. Después de la reforma laboral, ustedes saben más que yo
pero cuidado con deshabilitar lo que avanza. Gracias. Adelante, por favor. Sí. Bueno, preguntan qué diferencia hay entre el supervisor en España y el supervisor acá en México. Yo le voy a decir cómo es el supervisor en España y ustedes hacen la diferencia. Vamos a ver, para ser supervisor en España, supervisor de educación evidentemente, se necesita haber sido maestro o profesor de secundaria. Para ser maestro o profesor de secundaria se necesita haber aprobado una oposición. Para ser supervisor, entonces, además de ser maestro, es muy conveniente haber sido director, tanto de escuela primaria como de escuela secundaria. Y se necesita también aprobar una oposición. Entonces, cuando ese supervisor llega a practicar la supervisión, sabe ser supervisor. Eso es lo fundamental. Tiene toda una promoción educativa que le ha formado, ha pasado una serie de requisitos que le han hecho aprender y ha aprendido a dirigir como director, ha aprendido lo que es la escuela desde la base y entonces sabe los problemas que tienen las escuelas, los problemas que tiene la dirección y por supuesto los problemas que tiene la supervisión. Funciones de la supervisión allá. Las funciones de la supervisión son fundamentalmente no solo controlar, sino asesorar. No se concibe la supervisión, sino supervisa y asesora. Entonces, por ejemplo, un centro tiene su supervisor. Su supervisor se han repartido las escuelas entre los distintos supervisores. Si ese supervisor, que puede tener como origen, por ejemplo, si fuera una secundaria, pues ser profesor de matemáticas, si en ese centro se produce un problema en lengua, en español, por ejemplo, pues entonces dentro de la supervisión existen equipos especialistas y esos supervisores especialistas, en este caso sería en lengua o en matemáticas, donde se ha surgido el conflicto, son los que van a asesorar a los profesionales que lo han demandado. El supervisor no tiene poder ejecutivo, es decir, su poder es informar y por lo tanto después las autoridades ven lo que tienen que hacer con ese informe y fundamentalmente todas esas cosas que ustedes dicen de los padres que suelen ir a los centros, allí también van a los centros, pero suelen mucho al supervisor, por lo cual además el supervisor tiene la perspectiva, porque cada supervisor lleva varias escuelas, tiene las perspectivas de las distintas escuelas y puede, digamos, reencauzar a los padres, salvo cuando es una cosa ya de cierta enjundia jurídica, por ejemplo, como un acoso o alguna de esas cosas que entonces tiene que tomar otras opciones. Pero les digo que el supervisor siempre es un docente como base y esa es la idea, ¿no? Si quieres agregar. Muchas gracias. Le vamos a dar la palabra a Alma Carmona, que nos va a complementar algo relacionado con la cuestión del diseño curricular para cerrar este panel. Sí, gracias. Me voy a regresar un poco a la pregunta que la maestra Bonilla hacía a María Antonia en relación al currículum flexible y cómo aquí en México sí hemos hecho grandes logros. En búsqueda también de la autonomía estatal y de todo lo que ella nos ha compartido, de una programación flexible, de un compromiso, de unos ambientes, ¿no? Quiero comentarles que hace escasamente 3 años en el estado de Puebla, porque hubo una voluntad política como la hay ahora aquí, planteamos a los supervisores y asesores técnicos de todo el estado, pero que tenían que ver con educación especial, planteamos la posibilidad de flexibilizar el currículum debido a que la jefa de departamento del estado de Puebla, que tenía su cargo regular y especial, se había acercado a nosotros para plantearnos la necesidad de un proyecto de capacitación que flexibilizara ese currículum, porque se daban cuenta que el programa por competencias de la escuela mexicana quedaba muy alto, sobre todo a los niños con discapacidad intelectual,
que estando en las escuelas regulares o en el CAM, pues no accedían ni siquiera al logro del aprendizaje esperado. De tal manera que me parece que la figura del supervisor y del asesor técnico pedagógico son clave en la política pública, porque son ellos los primeros promotores, los que van a abrir el camino, los que van a convencer a los docentes de que el nosotros posible es real. En ese momento lo que nosotros hicimos fue platicar con estos supervisores y plantear que íbamos a tener un programa estatal para educación especial, sin que nosotros hiciéramos un currículum paralelo. Se formó un equipo técnico y trabajamos con ellos en 2 o 3 sesiones y de ahí nos abrieron las puertas a un diplomado en diseño curricular para centros de atención múltiple. ¿Qué hicimos y cuál fue el producto de 6 meses de trabajo con ellos semana a semana? Trabajamos con los docentes y con los directivos de esos centros de atención múltiple. A partir de la convención y del artículo 24 que aquí ha sido mencionado y a partir de los ajustes razonables de la convención, de ahí anclamos legal y normativamente la propuesta y lo que hicimos fue respetar tanto el perfil del programa, ¿no?, el perfil de egreso, los marcos curriculares, los estándares curriculares por asignatura. Respetamos las competencias para la vida, las competencias disciplinares y lo único que hicimos fue ajustes razonables a todos los aprendizajes esperados de todos los campos formativos. Y hoy Puebla es el único estado que tiene, sin hacer un currículum paralelo, un currículum flexible, adaptado, propicio, sensible, humano, acorde y todo lo que ustedes quieran para todos los alumnos con una discapacidad intelectual a los cuales el aprendizaje esperado quedaba muy alto. Esa es una. Y luego la otra, que es la pregunta que hace Oralia en función de la dimensión y de la política incluyente, fue que de todos los indicadores del índice de inclusión, en estas escuelas con las cuales trabajamos, llegamos solamente a considerar que 24 de los indicadores en política pública eran los prioritarios, los necesarios para la escuela mexicana en ese momento. Entonces, y para la dimensión de prácticas incluyentes, fueron solamente 16 indicadores, de tal manera que fue uno de los hallazgos, y para cultura incluyente solo se modificaron 8 indicadores. De tal manera que sí estamos construyendo, sí estamos trabajando con estas corrientes teóricas, sí estamos en el marco de la inclusión, pero sí también tenemos que reconocer que hay algunas escuelas, hay algunas actitudes, algunos ambientes, algunos maestros que estamos poniendo barreras para el aprendizaje. Gracias. Bien, pues gracias. Pues con esto cerramos. Muchísimas gracias por su tiempo y por tu atención. Muchas gracias a las doctoras panelistas, muy amables. Y bueno, pues yo creo que hay mucho que seguir discutiendo, debatiendo. Precisamente así se construye. Muy buenas tardes.